Por favor, cuando terminéis hoy, necesito las cosas que faltan, ¿de acuerdo? Bueno, ya no voy a entreteneros más, y lo que sí que me gustaría es que vamos a hacer luego un minuto de silencio, que nos vayamos sentando. Ya sé que hace un poquito más de calor, hoy es el día que podemos decir que quizá han venido más personas. Supongo que el título de la conferencia de las jerarquías creadoras es muy sustancioso, y personas que han venido de muy lejos pues están aquí para poder escuchar al señor Juan Viñas, ¿no? Entonces no os dejo ya directamente con él, pero primero, por favor, intentar para todos apaciguarnos. Yo siempre digo que va muy bien, al menos en los cursos que yo hago de drenaje linfático, enseño un poquito también de teosofía. Y lo que les digo es que en la puerta, imaginémonos que hay como una ducha de luz, y que esa ducha hace de que todos los pensamientos, todas las cosas que tenemos del mundo exterior se queda fuera. Y que cuando entramos, nuestra personalidad se ha quedado fuera, solamente está nuestra parte, que realmente es la que tiene que conocer lo que vamos a hacer. Entonces, qué suerte que ahora tengamos encima un orador que ha venido de tan lejos, que tiene tantísimos años de erudición, que todas las personas que lo oímos nos llega al corazón, y que además nos va a servir como si fuera pues ya para lo que nos queda de año, ¿no? O sea, que decir que es muy importante. Muchísimas gracias. ¿Está bien, Tarragó? ¿Todo en orden? ¿Puedo empezar? ¿O tienes que hacer anuncios? En los días previos hemos escuchado las disertaciones de Ángel Rubio. No pude escuchar la de Nilda y su compañero porque estaba buscando mi valija perdida en el aeropuerto de Barcelona. Luego tuvimos la disertación del hermano Caveda, y ayer nos ilustraron los hermanos Jauli y la hermana Clarisa. Y tuvimos suficiente información acerca de los problemas de la personalidad humana. Ángel lo proyectó desde el punto de vista de la conciencia personal, y el hermano Caveda nos ilustró
inclusive con una experiencia de carácter personal acerca de lo que está envuelto en la palabra nostalgia. Ayer Isaac Hawley y Clarisa presentaron un diagrama, ustedes lo deben recordar, en un ovoide, me hizo recordar al huidizo huevo áurico de los primeros escritos teosóficos. En el ovoide se distinguía el hombre divino y el hombre personal, el hombre humano, y entre el hombre divino y el hombre humano, dentro del ovoide, había una franja que separaba uno de otro, y esa franja decía manas, si mal no recuerdo. Es uno de los modos más frecuentes, el más popular, de dividir las dos naturalezas humanas, la personal y la individual, la humana y la divina. En los manuales de teosofía se denomina eso cuaternario inferior y tríada superior. La personalidad o naturaleza humana está compuesta de 4 principios de la naturaleza, que van desde el cuerpo físico, pasando por su modelo etéreo, por la vitalidad que anima al conjunto y también por un principio instintivo de animalidad. Por el lado del cuaternario inferior de estos 4 principios, la teosofía enseña que no nos distinguimos de los animales. Cuando le decimos insultando a alguien, eres un animal, es que la luz de manas, la luz del raciocinio no está presente, y entonces el hombre se comporta como un animal. La luz del manas, a veces en ataques de furia, de pasión, desaparece, queda muy bloqueado, y nuestra actuación está más cerca del reino animal que del reino angélico, que del reino divino. Yo creo que cometemos un insulto, un atropello al reino animal cuando llamamos a un ser humano animal, porque los animales no roban, no mienten, no violan, y eso sí lo hacemos los seres humanos. De modo que es un insulto llamar animal a un ser humano, porque el ser humano es otra especie y hace cosas que los animales no hacen. Los animales no son malos. Cuando un tigre devora a un ciervo, lo hace porque tiene hambre. El tigre elige en la manada de los ciervos, desde la espesura, el que va a elegir para saciar su hambre. Lo ataca, mata a ese ciervo, come parte de él, pero no mata a 2 o 3. Los seres humanos vamos con una escopeta al monte y matamos animales que ni siquiera necesitamos para comer, porque podemos ser vegetarianos y la pasamos muy bien. Es decir, que la maldad empieza con el ser humano en la evolución de la naturaleza y termina con el ser humano. En la mente está la maldad y en la mente está el remedio para la maldad, como trataremos de ver en esta disertación de hoy. Yo salgo un poco de lo prometido. Voy a hablar muy poco de las jerarquías creadoras y voy a hablar mucho más de nosotros mismos. Esto se debe a las disertaciones que he estado escuchando por la tarde acá en San Feliu, en esta escuela de verano. Bueno, el diagrama que nos presentaron ayer también suele presentarse de otra manera. Hay una naturaleza superior, hay una naturaleza inferior o personal, pero donde dice manas, hay una línea que divide a manas en superior e inferior. Están los 7 principios humanos, la tríada superior y el cuaternario inferior dentro del ovoide, y el principio manásico, el tercero, desde lo espiritual, está cortado por una línea.
Este diagrama lo usa con más frecuencia la señora Annie Besant en sus explicaciones antropológicas, en las explicaciones acerca de la naturaleza humana. Lo que queda encima de la línea que ha dividido al mundo mental y al cuerpo mental, lo llama ella arupa. No utilizo palabras sánscritas para no confundir al auditorio. Cuando me veo obligado a usar una palabra sánscrita, una palabra griega de la terminología teosófica, la explico. Las palabras rupa y arupa, con que se designan las porciones del septenario, la que está debajo de la línea es rupa, la que está por encima de la línea tiene el prefijo a, que como en castellano, en el sánscrito, indica todo lo contrario. Rupa significa forma, es la forma de la personalidad, es la forma del cuerpo físico. Los planos correspondientes a rupa son planos con forma. Distinguimos, si fuésemos clarividentes, a las criaturas de esos planos porque tienen aún sutilmente un cuerpo definido. Son planos rupa. De la línea para arriba tenemos los planos arupa. Y acá hay una gran dificultad para el estudiante de teosofía, porque nosotros hablamos de cuerpo causal, cuerpo búdico, cuerpo átmico, pero en esos planos no hay cuerpos. Entonces tenemos que recurrir a los principios que son centros de fuerza, pero no son organizaciones corporales. No hay cabeza, tronco y extremidades en el cuerpo búdico y en el cuerpo átmico. Son centros de conciencia y por tanto nuestra imaginación tiene que trabajar mucho, primero para deshacer la idea de cuerpo y después para tratar de hacer un acercamiento a lo que esos principios de la tríada superior constituyan en su propia naturaleza. Así es que si el diagrama presentado ayer hubiera tenido una línea dividiendo a manas, ya no podemos hablar de la mente, porque se nos preguntaría, ¿qué mente? ¿La que está del lado de arriba de la línea o de la que está del lado de abajo de la línea? Como estos días se ha hablado mucho de la mente, esta división de la mente en dos ya presenta una dificultad. Son dos mentes que existen en el ser humano. Su origen es la mente universal, pero en el ser humano hay más mentes, no solamente esas dos. Si la mente que queda debajo de la línea se une a lo animal, tenemos una tercera mente, la mente de deseos, la mente animal. Esta simplemente, la mente, sin unirse al animal, a los deseos, es una mente matemática. Un matemático no es un ser pasional, las matemáticas no son pasionales, requieren frialdad y no hay emocionalidad en eso. Pero cuando en nuestra vida, en el transcurso de la evolución, la mente se une al alma animal, a Kama Rupa, a lo que ahora en los libros, a partir de la señora Besant, llamamos cuerpo astral, la mente se identifica con los deseos y esa es la mente que utilizamos en nuestra vida. Esa es la mente a la que se refieren generalmente los libros de psicología, la mente a que se refiere todo el mundo. Pero es la porción inferior de la mente universal. La que quedó por encima de la línea, esa no se mezcla con la animalidad, no se mezcla con la materia más densa. Permanece mientras estamos encarnados en su propio mundo y gravita hacia la mente aún más superior que llamamos Buddhi. De manera que la mente espiritual en nosotros, aparentemente divorciada de la mente personal, es una mente que si gravita hacia su principio superior, se llena de luz, de sabiduría, y es la mente que rige para el iniciado en una etapa adelantada de la evolución,
se trasciende esta mente animal, se la purifica y se la reúne con la mente espiritual. Es esa reunión mística entre las dos mentes que han quedado separadas durante el periodo humano, durante el periodo de evolución, y entonces llamamos a estos iniciados iluminados. ¿Y qué significa la palabra iluminados? Que Buddhimanas, la mente universal, la mente pura, ingresó en el cerebro humano y el individuo está iluminado. Ya no hay mío, tuyo, ya no hay las distinciones y la separatividad y el egoísmo propio de la mente animal. La mente desciende hasta lo más profundo del ser humano y luego se retira. Y desciende hasta lo más profundo del ser humano por una razón de evolución. Porque lo más espiritual es como si echa una sonda en el mar de la vida material, de la vida pasional, y con esa sonda mira, descubre, ve lo que hay abajo, luego recoge la experiencia y esa experiencia sirve para la vida espiritual. El Logos, la mente universal, debería no ser tan sabia si ha creado los mundos inferiores y los principios inferiores sin ningún sentido. Ellos tienen un sentido, como decía ayer, y la evolución iniciática no se inicia hasta que el sentido, lo que tenemos que recoger de los mundos inferiores, de la pasión, del egoísmo, del yoísmo, de esta noción de separatividad, hasta que todo eso no ha sido comprendido y asimilado, no se pueden obtener los frutos de la sabiduría. Uno de los maestros de la señora Blavatsky, el maestro Kutumi, define lo que es un Buda en una de las cartas. Y dice, un Buda es el ser que con su mente recogió toda la experiencia de los mundos inferiores y se une a Buddhi. Entonces, Buddhimana, los dos principios inferiores, se convierten en uno solo y reciben la luz de Atman, del Espíritu Supremo, y eso es un Buda. Es alguien que recogió toda la experiencia de la evolución y esa experiencia está iluminada por el Espíritu Supremo. Por eso a los Cristos y a los Budas se les denomina de iluminados. Y por eso a los hombres muy espirituales, cuando digo hombres con mayúscula, quiero decir hombres y mujeres, no es que excluyo al género femenino, sino me refiero al hombre como género, como humanidad. Cuando el hombre comienza a acceder a la vida espiritual, no a flirtear, no a noviar, a tener un noviazgo light con la vida espiritual. Cuando la vida espiritual realmente penetra en la vida de un estudiante de teosofía, ese individuo ya tiene cierta iluminación. Nosotros le concedemos cierta iluminación al doctor Ibn Khaltaini, a la señora Besan, a otros de nuestros líderes. Se le considera cierta iluminación a grandes mujeres y a grandes hombres que ha tenido la humanidad, que han surgido de la humanidad, y esa es la razón de por qué se les pinta con un aura dorada, con un aura luminosa, porque Buddhi es un mar de fuego y se expresa como lo dorado en el mundo físico. Así es que tenemos nosotros una escala de evolución y la mente va recibiendo a medida que se hace receptora, a medida que se purifica, a medida que se abre, va recibiendo la luz de la contraparte de la que ha estado separada durante muchas encarnaciones y entonces deviene otro hombre. En determinado momento de esa operación se nace de nuevo. Ya uno no es el de antes, uno es distinto. Quizás ustedes recuerden en el Evangelio el pasaje entre Nicodemo y Jesús, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo?
Y Jesús le dice, ¿cómo eres un maestro de la ley judía y no sabes lo que es nacer de nuevo? El bautismo con agua es un nacimiento, pero el bautismo con fuego, con Budi, es otro nacimiento y la persona va deviniendo algo nuevo. Ese es el estado de juventud, el Sanat Kumara, el eterno joven, porque la vida se renueva y no hay vejez, no hay decadencia en ese estado. Esto empieza en la tercera raza raíz. Los estudiantes de teosofía solemos estudiar la evolución humana en nuestra ronda, en esta cuarta ronda. No puedo entrar en detalles porque si no me quedaría aquí hasta el año próximo. No se puede entrar en detalles. Pero en la cuarta ronda ya han habido 3 rondas y faltan otras 3 rondas para la evolución humana para que se complete. Miren ustedes los que estamos orgullosos de nuestra evolución, lo que falta todavía, ¿no? Y después está la quinta cadena. La cosa no se termina tan rápidamente y no hay tanto lugar para la autosatisfacción. En esta cuarta ronda, entonces, la evolución comienza en la tercera raza, decía, de esta cuarta ronda. Hubo primero 2 razas raíces, las razas etéreas llamadas razas divinas. Era la edad de oro de la humanidad. No había mal, no había egoísmo. Yo recuerdo un pasaje muy bello del Don Quijote de la Mancha, ya que estoy en España tengo gusto de hablar de uno de mis libros preferidos, y Don Quijote de la Mancha se encuentra con unos guardadores de cabras, con unos cabreros en mitad del paisaje de la Mancha, y ellos lo invitan a compartir su comida y su bebida. Entonces hay una bota de vino de esas que yo veía en mi niñez en Argentina, que los españoles miraban al cielo y un chorrito de vino iba entrando, se iban pasando la bota de vino y comieron de esa comida sencilla que ellos tenían. Don Quijote, cuando termina la comida, les espeta un discurso a esta gente tan sencilla que lo miran sorprendido y sin entender muy bien qué es lo que está diciendo este personaje. Don Quijote dice, felices, dichosos días aquellos de la edad de oro, porque no había egoísmo, y vosotros me habéis tratado sin egoísmo y habéis compartido conmigo vuestra comida y vuestra bebida. Eso sucedía en la edad de oro, donde no había mío y tuyo, y eso se perdió, porque la edad de oro dio nacimiento a la de plata, en que la espiritualidad descendió un poco, y luego a la de bronce, en que aún descendió más, hasta llegar finalmente a esta edad, que es la edad de hierro, la edad en que estamos sumergidos, este Kali Yuga, esta edad oscura, en que el espíritu ha descendido profundamente en la materia, se ha velado y ahora dentro de nosotros está haciendo los primeros esfuerzos para quitar los velos, para acceder a una clase de vida superior a la que en el fondo de nuestra conciencia estamos nosotros aspirando. ¿Y por qué aspiramos a este fondo en el fondo de nuestra conciencia? Porque es la mente que está aprisionada y después de muchas encarnaciones de estar en una servidumbre de lo animal y de lo material, se pregunta, estoy en el exilio, esta no es mi patria. Los griegos, cuando querían hacer sufrir a un enemigo político, no lo asesinaban, porque con la muerte se terminan los sufrimientos, lo exilaban. Y el exilio era un gran sufrimiento porque no podían volver a la patria. Los lectores del Fedro y de la República y del Timeo platónicos van a ver tratada por Platón al alma humana como un exilado, y algún día despierta y dice, ¿qué hago acá? Esta no es mi casa,
esta no es mi patria. Y Platón llama a ese despertar, a ese darse cuenta de que no se está viviendo en el verdadero lugar ni en el verdadero estado de conciencia, le llama a eso el exilio. Las almas están en el exilio y tienen una reminiscencia de su vida anterior, tienen una reminiscencia de su naturaleza espiritual, de su naturaleza de carácter superior. Y con esto empieza el ciclo de encarnaciones humanas. Hasta que la mente no aparece en el universo y en el hombre, no hay evolución cósmica ni hay evolución humana. La primera y segunda raza raíces fueron una preparación de los pitris de las jerarquías más inferiores para proveer a las futuras mónadas de un cuerpo físico. La primera y segunda raza raíz ponen un modelo etéreo, desdoblan de sí mismo. Tendría que explicar sobre la cadena lunar. Los Pitris Varishad, los dadores del cuerpo físico, habían llegado a un punto muy perfecto físicamente en la cadena lunar, son traídos a la cadena terrestre y proveen de formas, proveen del cuerpo físico a las futuras mónadas. Los cuerpos físicos que se van a ir perfeccionando durante 2 razas y medias hasta servir de casa, de asiento al aspecto espiritual del ser. Ese largo periodo nos indica a nosotros cómo procede la naturaleza en su obra de evolución. Primero hay un modelo en la mente universal, luego lo reflejan las jerarquías que dan la forma, los dadores de la forma. Son jerarquías que no han alcanzado la mentalidad todavía y que no son por tanto espirituales. La palabra espiritual en los escritos esotéricos significa que no se llegó al mundo físico. No es que todos los seres, los devas, los ángeles, sean espirituales por mérito. Es que sencillamente no alcanzaron un estado en que se pierde la espiritualidad. Este es el sentido de la palabra espiritual. Por eso decimos los devas, las jerarquías son espirituales, sí, porque no han llegado todavía al fondo de la materia, no han perdido la espiritualidad, como la sexta jerarquía, la de las mónadas humanas, las mónadas que nos animan a nosotros desde la parte más profunda de nuestro ser, que sí han llegado al fondo de la materia y ahora empiezan a educir sus capacidades, empiezan a educir sus potencias a través de la evolución humana. Estábamos entonces en el problema del exilio y de la preparación y del principio de la evolución humana. El primero y el segundo logos, Atma y Buddhi en el ser humano, son esencias espirituales. Su naturaleza es demasiado espiritual para estar mezclada con la materia más densa, con la materia sumamente densa. De modo que los principios espirituales tienen dentro de sí la proyección de lo que va a ser en el futuro. Nosotros estamos en este hotel en San Feliu, pero este hotel estuvo primero en la mente del arquitecto. Este hotel es un pensamiento hecho piedra, densificado. El mundo es un pensamiento hecho piedra. Nuestros cuerpos de carne son un modelo espiritual hecho carne. Es decir, primero están los modelos en el mundo espiritual y la naturaleza los va recubriendo a esos modelos con materia cada vez más densa hasta llegar al séptimo plano, al de la materia más densa, al plano físico, donde hay la autoconciencia y donde empieza la realización espiritual. De todo esto hablan los libros de teosofía, pero no